Hola, Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos Ciegas. a Cineforum. Otro domingo más grabando. Y hoy un poquito con la voz tomada, recuperándome de los fríos de la que he pillado aquí en Inglaterra. Pero... Oh, yo sé que he hecho en falta tu jersey. Qué bien me vendría tu jersey. Ese jersey que veo en... Y hoy vas y no. Hoy no te pones tu Christmas, tu jersey, tu jumper. El viernes todo el mundo lo tenía puesto en la empresa. Estábamos permitidos ir con absurdos y ridículos jerseys navideños. Si hubiera tenido el ah, tuyo, ¿dónde lo tienes? pues en el armario. Y no ¿Quieres lo que me haces. lo ponga? ¿Te hace ilusión que me lo ponga? Pues la verdad es que sí, porque este programa lo Vaya, estamos grabando en Navidad. Ni tengo ya subido a la nube el programa de Navidad que luego voy a publicar. Sí, sí. tantas críticas que siempre recibe y ahora lo echas de menos, ¿eh? No, yo critico cuando estamos en verano o en primavera y vas con el jersey que da grima, ¿verdad, Pablo? Es como, ¿entiendes? Venga, va, póntelo. Si todavía no tengo ni al host, tengo que hacer tiempo. Mm, Ahora voy. no, ¿Y tú, Pablo, qué tal? Bien. Ha habido un momento que viendo el tríptico de lo que traemos hoy y pensaba que estaba en Zaragoza. El inicio de uno de los vídeos pensaba que era, no sé por qué, la catedral que he visto y tal, pensaba que eran Mañicos. Digo, mírame. Pero luego ya Hombre, pero he visto que era Valladolid. llamándose. Era Valladolid, dime, dime. Ah, en lo de la parte de Fuego en Castilla, ahora de. Sí, la de Fuego en Castilla, sí, sí. Hombre, ya con el nombre apuntaba, ¿no? Que sería por ahí. Sí, sí. Estaba yo psicomatizando. Pues vamos a darle entrada al responsable, al valiente, al osado profesor que hoy nos trae lo que vamos a presentar, este tríptico elemental de España, pero antes vamos a darle la bienvenida al profesor que como buen host entra, Pou, el host entra ahí, entra el último, como diciendo, aquí arriba al importante. Ya lo hizo en el especial de Navidad, ¿eh? Fue el último en llegar, eso que éramos un montón. Muy buenas. Te hace de Muy, rogar. Hola. Buenas. muy buenas, profesor. Espero que hoy haya cenado, que su sándwich ya esté listo, porque claro, usted es el host, se lo recuerdo. Hoy no es el especial de Navidad, jiji, jaja. Ah, hoy, hoy es un programa muy serio. Hoy no es día de comedias románticas. Pregúntale a la IA si Tríptico Elemental de España es. ¿Qué Pues género mira, es? yo le pregunto, ¿eh? Yo Claro. aquí, bueno, hay que ir como escuché a un entendido. La IA se va alimentando de lo que todo el mundo le va echando, hasta que el monstruo Ay, un madre. día ya estará descontrolado y como Sí. El James mundo se Cameron acaba. ya predijo en Terminator 1, pues tomará el control. Era Skynet o algo así, Skynet. Sí, sí. tomará el control. Está Pero antes clarísimo, vamos. hay que alimentarla y todos nosotros le estamos alimentando. Yo no. ¿No? ¿No la has probado? ¿No has querido ni siquiera probarla? No. Ni intentarla, ni No, no. corregir, ni mucho menos corregirla. A contracorriente. Yo me quedo con las ganas de saber qué jersey llevabas tú de Navidad en la empresa. No, yo no, ya va. Yo no juego. Ah, No. tú no. Anda. Eras el Grinch Anda. que fuiste sin nada, ¿no? O sea, sin jersey de Navidad. Es más, no sabía ni qué era el día. Cuando llegué y vi a todo el mundo, dije, ah, mira. Luego
te ponen comida especial, restaurante, el regalo de empresa. Este año ya nos han dado una maquinita para hacer el foam de la leche o del chocolate, ¿entiendes? Menos mal, el año pasado no tiene una, una castaña de manta. Ay, po. Hombre, si tuviera tu jersey, seguro que igual sí. Pero si hay miles de jerseys como el mío, de temática así como cinéfila molona, como para que puedas elegir el que más te guste, el que más te favorezca, de color y de todo. Pero ya sabes que a mí me gusta que quede bien, ¿entiendes? Claro, que quede bien, bien ceñido, ¿no? Para marcar ahí personalidad. Pues hablando de Ay, personalidad, vamos a ver a qué nos ceñimos hoy, profesor. Vuelve la seriedad a Cineforum. Todo el rato estoy pensando, si yo que tengo familia en Granada, yo que me conozco Granada, yo que me encanta Granada, y digo, "Uf, si yo hubiera estudiado la carrera si hubiera hecho yo audiovisuales allí en Granada, entiendo que allí sí nos hubieran hablado del director que traemos hoy, y ya lo presento, Tríptico Elemental de España, 1953 a 1961. Estos tres cortos, es verdad que el profesor eligió uno, pero hemos decidido verlos todos, que son 20 minutos. Y llega a Cineforum el granaíno José Valdelomar, o mejor dicho, José Valdelomar, que era su apellido, pero él, como buen, como podemos, de constructor, se, se dividió su apellido en tres términos, como los tres cortos que traemos hoy. Y yo me preguntaba, profesor, si yo hubiera estudiado la carrera allí en Granada, entiendo que allí se me hubieran comentado, me hubieran enseñado la obra de este José Valdelomar, porque ahora me diréis vosotros, yo siempre quedo aquí como el más neófito o tontorrón, pero es que no es que la pregunta hoy no es si alguien ha visto algo, es si os sonaba, aparte lógicamente del profesor, si os sonaba el nombre de ese director. Es que yo es la primera vez. a mí me sonaba, pero no porque haya estudiado, ni porque, no sé, me sonaba porque en una de mis cacerías, pues vi el pack de Cameo con la obra de Valdelomar y dije, ¿qué es esto? Parece interesante. Me leí el texto que había por detrás, que era un texto de José Luis Guerín, que tampoco aclaraba mucho de qué iba el pack, pero sonaba como muy interesante y dije, pues lo voy a comprar. Y lo tenía en casa esperando su momento. Como siempre en Cineforum me motiváis para que abra paquetitos que tengo en casa, pero lo conocía por eso, no porque me lo hubiera encontrado en mis andaduras leyendo libros o lo que sea. Pablo, Yo también lo conocía, pero yo creo que sí que es un nombre que, por lo menos en los círculos en los que conozco yo, ¿no? De gente que le gusta el cine y tal, suele ser un nombre que se reivindica precisamente por su rareza, ¿no? Tanto del tipo de cine que hacía como en el contexto en el que lo hizo. Entonces yo sí que este tríptico ya lo había visto hace varios años en Filmin, además, que lo tenía. pues, profesor, yo la verdad, cuando estábamos ahí en la facultad, en el cineclub, mira que había todos los perfiles, pero cuando estudié historia del cine o luego cuando es que luego me fui, me cambié de universidad y me fui a la de audiovisuales y la verdad es que tampoco me apareció por ningún lado, es que es algo que digo yo, tengo que ser granaíno para haberlo conocido. Es que no sé. No, yo no soy granadino, aunque la familia de mi mujer lo es. Y he estado en Granada a menudo, conozco bien Granada y por ahí pues también hay algo personal, pero creo que es un nombre que tiene su sitio
en la academia, si es que pudiéramos llamarlo así, ¿no? En la historia del cine, por supuesto. Lo que pasa que es verdad que el hecho de que sea un cine tan absolutamente marginal, marginal en el sentido de lo puramente cinematográfico, porque para quien no haya visto nunca nada de Valdelomar y nos esté viendo ahora, escuchando, pues es un cine que se puede catalogar perfectamente de vanguardista. Vanguardista, ya intentaremos explicar qué es eso, qué es eso de las vanguardias entre todos, pero sí hay una cosa que lo convierte en muy marginal, que es la renuncia absoluta a lo narrativo. Entonces eso sí te sitúa en un margen muy marginal. Eh, Aquí sí que no hay duda sobre el hecho de que las aspiraciones o la voluntad de Valdelomar, que por cierto creo que pocos cineastas deben tener un nombre tan molón como este. Valdelomar, la verdad es que, que parece un seudónimo, ¿no? Se la ha tuneado, lo he dicho en la presentación. Sí, pero suena igual, ¿no? Valdelomar, ¿no? Bueno, me parece bastante molón. El caso es que digo que no hay un caso en el que sea tan evidente la ausencia de voluntad de fama o de dinero a través del cine, ¿no? Sino, no hay más que ver un minuto de cualquiera de sus películas para entender que los tiros van por otra parte. Pero bueno, sí, sí creo que tiene su sitio, desde luego. No solo por los premios que tuvo, sobre todo este tríptico, el tríptico elemental de España, y el reconocimiento que tuvo ya en su momento en Cannes, sobre todo, en Berlín también, sino porque después, aunque siempre, lógicamente, se ha movido pues, en circuitos aparte, ¿no? Porque en lo no narrativo es despreciado, eh, casi siempre. Y, pero sí que hay una cierta crítica. Nicole Brené, Adrian Martin, eh, Jonas Mekas, el director y crítico, que lo han reivindicado muy a menudo y sigue teniendo ese estatus, ¿no? Si se estudia en las escuelas, yo cuando estudié los 2 años que hice en el Instituto de Estudios Cinematográficos, sí que me hablaron de Valdelomar y supongo que es ahí donde lo escuché por primera vez. Ahora, entiendo que según qué escuelas o cuando no hablas estrictamente de cine, aunque comunicación audiovisual me parece que audiovisual, en fin, debería ser casi obligatorio hablar de este señor, eh, bueno, en fin, no sé, tan avanzado a su Pues, tiempo, ¿no? pues en la privada aquí en Barcelona, la Ramón Llull, no les interesa. Ah, y ahí queda hecha la antipromo. Que hubiera sido a lo mejor el audiovisual, por eso decía de ahí en Granada, o no sé. Seguramente no tienen. La de periodismo igual no está en Granada, no lo sé. Pero por eso os preguntaba a los demás, ¿no? Pues luego nos contarás, profesor, porque claro, entre sus facetas me hace mucha gracia que sale la de. Sale también crítico cultural, no sé si teórico, pero salía la de inventor. Y parece que suena como, pero mayoritariamente, si miramos por lo que he estado leyendo, ha invertido más tiempo en temas tecnológicos que en temas artísticos, ¿no? De hecho, este tríptico, él muere en 1980 y no había terminado este encargo que le habían hecho, no había terminado el tercer film, ¿no? El de A Cariño Galaico. Y lo tuvieron que terminar póstumamente para cerrar la trilogía, ¿no? Bueno, él Pues decidió no acabarlo, ¿eh? No, decidieron acabarlo. sí, no es que no lo acabara porque por su muerte, por una muerte fortuita, por un accidente de tráfico, pero él ya antes de morir ya había decidido no acabarlo.
porque no sabía cómo. No. Él daba una explicación sobre algo así como que eh, le había parecido que era algo tan absolutamente negativo que, bueno, que le parecía que no tenía. Bueno, de hecho, sus películas ya habéis visto cómo acaban, ¿no? Con ese sinfín. Así que seguramente tenía algo con los finales que no le debían apasionar, ¿no? Sí, es curioso, en los créditos siempre sus películas terminan con sin fin, ¿no? No hay un fin. Pues nos vamos, si no queréis comentar alguna cosita más, nos vamos a ir a los titulares, Pou y Pablo. Y vamos a ser cuatro, ¿eh? No estamos esperando a nadie más, ni tampoco estamos esperando la Navidad. Nos vamos a los titulares. Ciegas, que ciegas. Pero qué ciegas son las criaturas que se apoyan en el suelo. Pues echando en falta a Carlos, que me hubiera encantado ver su titular en serio y su titular en broma. Mm, alguien que lee la realidad a lo Valdemar. Hubiera sido muy interesante ver a través de sus ojos. O Quique. Se echan falta los clásicos. Como se nota que en la Navidad siempre hay un punto de nostalgia, yo revisando ahí programas antiguos. Ay, Pou. Pero bueno, parece ser que igual también me está imaginando el bueno de George Best, que vino con mucha ocasión, se había empapado, se había hecho los deberes en el programa pasado de corte clásico, narrativa clásica, y hubiera sido interesante verle el zasca de hoy. Decir, a ver, menos mal, si no sale, se nos sale corriendo. Pues, Pou, ¿cuál es tu titular? Pues mira, mi titular, había pensado que fuera por el rollo este del inventor, que es una de las cosas que más me ha fascinado estos días de aprender de este hombre, pero al final va a ser eh, el cinégrafo libre. Pues copiando sus títulos de crédito, ¿no? Como Más él o menos, sí. se autollamaba, el ci... ¿Puedes decir otra vez? El El cinégrafo, ci... vamos, no sé, a partir de cinegrafía, ¿no? Que es la palabra que utiliza Mm. él, pues yo la he transformado, no sé si correctamente desde un punto de vista lingüístico, pero bueno, yo supongo que sí, ¿no? Sí, sí, nunca, yo creo que nunca había salido en Cineforum, ¿eh? El concepto de cinégrafo. Probablemente no existe, ¿eh? Era, entre otras cosas, era inventor de palabras también, ¿eh? Porque también se Claro. autollamaba cinemista y otras cosas, ¿no? Que no. O agua espejo no existe, pero bienvenida sea, ¿no? Pues eso iba a decir, digo yo, Claro. todo esto no existe, porque lo de agua espejo también, ahí haciéndole la traducción a Mel, y sonaba muy bien. Water, Pero bueno, Water Mirror. no existe porque nadie lo ha patentado, pero no sé, yo siempre a favor de la gente De que los se inventa inventores. palabras. Por Claro, eso, Claro, sí, sí. es un inventor, ¿no, bienvenida Paul? sea. Es el concepto, Mm. ¿no? Lo llevaba en la sangre, sí. ¿No? Si se inventó prácticamente el apellido. Pablo, Pues yo vuelvo a coger mi titular de una canción y mi titular es Suspiros de España. Mm. pues yo pondré mi titular a cine de copiando la exposición que hubo temporal creo que fue en el MoMA de Nueva York. Cine de emociones. Pues el mío es un verso de San Juan de la Cruz, que tan importante es para el cine de Valdelomar, que es Llama de amor vivo. Llama de amor vivo.
Profesor, de las tres, es verdad que tú al principio elegiste una. No, no, Esa de- no. Tengo que aclararlo esto. Yo hablé oh, de vale. Aguaspejo Granadino, pero aludiendo al tríptico. Es decir, como si el tríptico se llamara así, en realidad son tres títulos que al final conformaron con un prólogo, por cierto, un cuarto mediometraje, eh, que, que se hizo con posterioridad. Bueno. Pero no, yo pensaba en el tríptico, pero lo llamé Agua Espejo Granadino. Entonces alguien de vosotros me dijo, este dura 20 minutos. Digo, coño, ¿verdad? Vale. No, no, porque la pregunta lógicamente evidente sería de los tres, ¿por qué te has ido a Granada? Hombre, sabiendo que tienes familia, igual había un componente emocional. Pero es verdad, era en el fondo, por las anotaciones que él había dejado, él quería que fuera al final no un tríptico, sino una tetralogía, que tuviera como una especie de prólogo o de epílogo, que es lo que luego rodaron póstumamente, ¿no? Porque quería que fueran cuatro. Incluso él también tenía la intención de hacer como saltos y entrelazar los tres puntos geográficos de España, porque claro, se va a Galicia con Acariño Galaico, Fuego en Castilla. Esto es en el orden que él quería que se exhibiera, aunque fue el orden inverso en cómo se filmó. Fuego en Castilla, que pasaba en Valladolid, ¿no? Pablo, lo estábamos comentando antes. Y Agua Espejo Granadino, que lógicamente es en Granada. ¿Por qué esa diagonal? ¿Por qué este proyecto? O sea, profesor, por donde quieras empezar, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? De esta radiografía de nuestra España con los tres elementos que son tierra, por lo del barro de Galaico, a Cariño Galaico, Castilla, que es el fuego, y el agua, que es en Granada, ¿no? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué esos tres elementos? ¿Por qué tenía él en la cabeza? ¿Qué es lo que le quería? ¿Qué es lo que nos quería enseñar? O no sé. No habla Era. del personaje, entonces. Sí, No. sí, sí. ¿Sí? Habla del personaje. Bueno, Habla. brevemente, sí. Introdúcelo como quieras. Brevemente. Nada, Valdelomar fue, como decías, granadino. Es un tipo que es amigo de Lorca, que conoce a Machado, que conoce a Cernuda, que entra en contacto con Generación del 27, y que como todo el mundillo intelectual de la época, pues hace su viaje iniciático a París, donde probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente ve películas. Él va en 1921 o 22 a París. Por lo tanto, sabemos que los rusos todavía no habían llegado. Eisenstein llega a París, el cine de Eisenstein llega a París más tarde, pero sí que probablemente ve las películas de Flaherty y sí que ve las películas que había hecho Louis Deluc, el cineasta francés. Entonces, muy relevante es el hecho de que participara en lo que se llamaron las misiones pedagógicas durante la República, que consistía en un proyecto por parte del ministerio, de llevar a pueblos recónditos de España proyectores, todo el material cinematográfico, bibliotecas ambulantes, y todo el material cinematográfico necesario para llevar películas. Y a la vez él eh, grababa y registraba a la gente de los pueblos viendo esas películas. Y entonces buscaba la excusa para volver después a ese pueblo y mostrarles la película que él había grabado de ellos como público. Y claro, él cuenta cuáles eran las reacciones de la gente al verse y tal, y era bastante espectacular, ¿no? Pero bueno, como experiencia fue, desde un punto de vista social incluso, ¿no? Muy, muy interesante.
Entonces, de esas misiones nace lo que son las estampas, que es una de no, no películas, porque son muchas películas, pues son las estampas de las gentes del pueblo, ¿no? Viendo películas de Chaplin o películas pues lógicamente hollywoodienses, ¿no? Entonces, como cosas relevantes, ¿no? Él empieza a hacer cine en los 30 y casi casi hasta el final de su vida, me parece que muere en el 80 o el 81 o 82, no sé. Em, pero su interés por el cine va, como decías, Ricardo, más allá de lo artístico y hay una especie de admiración desaforada por el medio, ¿no? Por el cinematógrafo, por la cámara, lo cual emparenta mucho con Bertov. Em, Creo que es importante, ya saldrá más adelante, pero es importante hablar por lo menos de tres o cuatro cosillas que inventó Valdelomar y que fueron importantes en su cine, ¿no? Una de ellas es el sonido diafónico. El sonido diafónico, todo esto son inventos que después Hollywood, de una manera seguramente más perfeccionada, eh, pues lleva a cabo, ¿no? Pero Valdelomar sí es verdad que fue pionero en muchas cosas y él lo reivindicaba, ¿no? Como, ojo, que antes de Hollywood yo ya había hecho esto y esto y esto. Ah, sí, lo reivindicaba, lo decía. Sí, sí, sí. Tenía tenía un resquemor ahí. Porque lo del sonido diafónico es que él quería que hubiera sonido por delante y sonido por detrás. Es una especie Sí, de sonido O sea, envolvente, lo que el diríamos sí, Dolby Surround, vamos. lo que pasa que no era el sonido estéreo que vendría pocos en los 50 en Estados Unidos, sino que él lo que proponía era que el sonido que venía por delante iba acorde con lo que se veía en la pantalla y el sonido que venía por detrás producía un choque con ese otro sonido y era un sonido que no estaba acorde con lo que veía en la pantalla, que supuestamente, según él, afectaba psicológicamente de alguna manera, ¿no? al público. Por otra parte, lo que él llamó la táctil visión, Ah, sí. que me parece flipante desde todos los puntos de vista, más allá de que a uno le guste más o menos, pero es alucinante que ese tipo en los 40 inventara esto, que tiene que ver con algo así como una especie de impulsos de luz, sobre todo en los rostros de los personajes, impulsos de luz además con rotación bueno, de hecho, lo que tiene Poe detrás, un poquito es uno de esos momentos, ¿no? Esos impulsos de luz que recuerdan o lo que después sería la luz estroboscópica, ¿ves? Em, Esos impulsos que simultáneamente a la rotación de la imagen, del rostro de la imagen, él pretendía que produjeran, y hombre, en cierta medida lo consigue, un efecto de relieve, ¿no? Dimensional. Pero es que el tío inventa, y lo dice en un documento, él lo dice claramente, dice, ha inventado una manera de acercar el objetivo o acercarme a los objetos sin mover la cámara de su sitio, ¿no? Haciendo referencia a lo que hoy conocemos como zoom, ¿no? Que era un objetivo ¿cómo lo llamaba él? Objetivo de alcance variable o de algo así. Bueno, en definitiva, eso es importante mm, porque realmente estaba muy preocupado y tenía una fe muy grande en el cine como capaz, como un medio capaz de alcanzar eso que muchos habían tratado de alcanzar, que era el arte total, ¿no? De hecho, en uno de sus proyectos hablaba de proyección de imágenes en la pantalla, pero fuera también de la pantalla otro tipo de imágenes, en el suelo, algo absolutamente multisensorial que pretendía también que hubiera olores en la sala, que se sirviera un aperitivo y afectara también al gusto del espectador, es decir,
Eh, y que el asiento, eso me ha recordado al Tibidabo. No sé si habéis estado en la sala esa del Tibidabo que mueve las sillas y esas cosas. Bueno, el Pues cine pretendía 4, eso también, ¿no? 4D, el cine Sí, 4D. Es sí, que sí. toda esa retahíla es... Sí, entonces ese proyecto no se llevó a cabo. Él sí que acabó bastante frustrado por bueno, los intentos, pues eso, frustrados de convencer a los políticos, sobre todo, de que esto era importante y chocar contra las instituciones una y otra vez, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esa es esa parte científica de inventor de Valdelomar, y la otra es la parte artística, que es algo absolutamente, no sé cómo definirlo, la verdad, porque pensándolo y buscando información y leyendo, quizá lo de documental poético es lo que más se acerca a lo que puede ser Valdelomar. Pero realmente es una de esas películas, uno de esos cineastas en que tratar de hablar de sus películas es siempre un intento infructuoso, eh, divertido, pero que ¿qué se puede decir, ¿no? Eh, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿eh? Yo el tema, hablabas, Ricardo, del tríptico, ¿no? Tríptico elemental, elemental porque hace referencia a los elementos, lógico. Tríptico porque son tres, y de España porque traza esa línea, ¿no? Entre esos tres territorios. No tengo la sensación, sin embargo, de que haya una voluntad, ni en sus escritos tampoco está, de buscar la esencia de lo español. De hecho, en cualquier caso, o en el mejor de los casos, lo que estaría buscando es la esencia de lo gallego, de lo castellano y de lo andaluz, pero no de lo español, lo cual me parece bastante significativo, pero eso no toca, no toca hoy, creo. Em, sí que hay una serie de elementos recurrentes en todas sus películas, no solo en el tríptico, tema religioso, místico, el tema de los elementos, claro está, pero eh, y también de lo humano, ¿no? De esa pregunta, ¿no? De qué somos. Hay una serie de elementos que se repiten y supongo que eso lo ve cualquiera, ¿no? Creo que, y ahora lo digo por la gente que no haya visto a Valdelomar, que se ahorre el intento de tratar de entender, porque es un error garrafal. No creo que haya que tratar de entender nada, sino simplemente dejarse llevar, como hemos dicho con otras películas, y si te gusta bien y si no también, pero no tratar de entender y de interpretar y buscarle un sentido a cada plano, porque me parece que el titular de Ricardo es bueno, el de Cine de las Emociones, es lo que trata de buscar o bueno, de mandar. Más allá que Para él el mensaje era el medio era el mensaje, y no sé si había mucha intención claro que habla de cosas y en sus escritos también están, pero, pero me parece que no es una buena idea tratar de entender todo lo que vemos en las películas. Aquí en este programa siempre lo preguntamos y lo decimos. Parece que estés negando que aquí lo haya. ¿Tiene cuál es la idea de cine de este director? Porque igual no estaba interesado en una idea de cine. No, la idea de cine sí que está clara porque es la de documentar, documentar una realidad. Lógicamente podemos hablar de temas muy queridos a Valdelomar, como es el tiempo, como es el paso del tiempo, como es la búsqueda de lo divino, de lo sublime, de Vale. algo así. Eh, Hay frases, empieza o espejo granadino con esa frase tan importante, ¿no? De que ciegos, los que tratan de, los que están,
como dice, de pies, ¿no? Los que tocan de pies en el suelo, algo así. Pero qué ciegas son las Y criaturas que se automáticamente se ven apoyan en el poder. dos cuevas oscuras, una al lado de la otra, como si fueran dos cuencas de los ojos ciegos de alguien y una persona que sale de la cueva. Es cine que creo que apela eh, a algo muy interno del espectador, a algo muy atávico, y que trata de despertar algo que ya está en el espectador, ¿no? No trata de contarle una historia, eso es evidente. Pablo, ¿creéis que es un buen tríptico de nuestra España? Como él titula, porque al final dice de España. Sí, de Eh, España, no de nuestra España, ¿eh? Yo me borro de ahí, ¿eh? Perdón, ¿eh? Pero porque lo has dicho dos veces y no me siento identificado. yo, como vivo en el extranjero, no tengo tantos problemas y entonces con los ojos de Mel, No sé, no es un problema. yo, pues claro, no dejo de verlo con una reflexión que vosotros no tenéis, reflexión por espejos, ¿eh? Porque al estar fuera, pues he visto un montón de perspectivas y de sentimientos que no tenía cuando estaba dentro y al estar fuera, pues entonces no sé si es el juego, este juego que hace él, sobre todo cuando estamos con, pues eso, con la utilización de esos deformaciones de la imagen, con el agua, cómo va también jugando con la velocidad de las imágenes. Eh, para vosotros es un documental, para vosotros, Pou, ¿qué te ha parecido? ¿Qué has sentido? ¿Es un poema? ¿Es Bueno, un yo lo he dicho un documental? poco, para mí lo primero es un experimentador. Ah, Eh, yo creo que su idea del cine es la experimentación, ¿no? Bueno, decía esa frase que ha dicho Lothar, del medio es el mensaje. Pues yo creo que su primer interés más claro es explorar las posibilidades del medio. O sea, y eso pues lo he visto claramente, ¿no? En las películas, porque mientras las iba viendo decía, hostia, pero este plano, ¿cómo lo ha hecho? Luego ya vas viendo los nombres esos que aparecen en los créditos tan graciosos de Tactilvisión, sonido diafónico, y dices, hostia, pero ¿esto qué es? Claro, luego investigas un poco, en el pack de Cameo hay varios documentales sobre él. Y hay uno muy interesante que, no recuerdo el título, pero que habla un poco de todo esto que ha explicado Lothar, ¿no? De cómo, además el tío era un teórico, pues sí, sí, tiene muchos escritos sobre el cine, ¿no? Y cómo, pues, me parece que era un escrito de los años 50, él hablaba pues de diversos de estos inventos que dice Lothar, que vienen a ser pues un poco preludios de pues esta visión en relieve que no deja de ser como una especie de 3D, pues el sonido envolvente, la pantalla panorámica me parece que se llama la que comentaba Lothar de su idea de proyectar la imagen principal en la pantalla estándar, pero luego todo el resto de la estancia invadirlo también con imágenes que van más allá de lo que hay en la pantalla central, el tema este de las butacas masajeadoras, que es el cine en 4D, lo de los aromas, es una cosa que en los 50 pues no sé si le robó la idea, pero el William Castle, el famoso William Castle, inventó su sistema, bueno, inventó, bautizó su sistema odorama, que consistía en eso, ¿no? En expulsar ahí olores en el cine que fueran acompañando a sus películas. Ya sabéis que en cada película inventaba un gimmick, ¿no? Que se llamaba. Pues eh, este hombre dejó por escrito toda esa serie de ideas junto a, no solo por escrito, sino construidas toda una serie de invenciones técnicas que acabaron en un laboratorio donde lo recopiló todo, una serie de invenciones técnicas, pues como este dispositivo que le permitía hacer esta luz estroboscópica, entre comillas, para hacer la visión táctil esta, ¿no? Claro, tú ves las imágenes de sus inventos y era como, bueno, no sé, parecía yo que sé, algo, un chisme de Tesla ahí para hacer cine, ¿no? Entonces,
Eso es lo primero que me ha llamado la atención, ¿no? Ese grado de experimentar técnicamente, porque claro, luego al verla por primera vez, pues a Espejo Granadino, ese tipo de película no narrativa que está hecha a base de un encadenado de imágenes experimentales, claro, a mí me llevó al cine experimental que yo he visto, que es más de corte surrealista, pero me recordaba en cierto modo a eso, ¿no? Pero, pero aquí claramente veía más interés en el aspecto puramente técnico, ¿no? Del cine. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Luego ya, pues ya, si queréis ya hablamos de otras cosas, pero a mí lo primero que me llamó la atención fue esa faceta de explorador técnico que luego, bueno, pues vi que tenía todo un trasfondo teórico muy grande después. Pablo, Sí, yo, a ver, hablando de esta película me siento un poco como si le preguntaras a un cromañón que por qué se pone el sol y por qué sale la no. luna. Eh, Ese comodín lo gastaste ya con la última película que estabas en Flow, ¿te acuerdas? Que te dijiste lo mismo, no puedo analizarla porque bueno, estaba en pero Flow y tal. Y no, ahora, no, 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 esto no es por lo mismo, es porque, pues eso, cuando es como un cine que rechaza tanto, digamos, la idea de intentar entenderlo, por otra parte también se hace más complicado, ¿no? Porque al final es como hablar de lo que te ha hecho sentir o lo que te ha provocado, lo que has visto, ¿no? Y a veces eso es muy difícil. Yo sí que quería decir respecto a lo de si habla de España o no habla de España y tal, que sí que me parece muy curioso la localización geográfica de los tres segmentos, ¿no? Porque es verdad que hablando, si fuera típico elemental de España, pero no se va a Madrid, a Barcelona y a Sevilla, ¿no? Se va a zonas mucho más, digamos, humildes, ¿no? O no tan reconocidas dentro de lo que cabe, o no tan importantes, entre comillas, respecto a lo que se entiende por algo español. Y yo eso sí que me dice que igual no quiere hablar de España, pero sí que le veo mucho interés en mostrar la tradición o el folclore de los varios lugares, ¿no? Que componen lo que entendemos por España hoy en día. Uno de ellos la religión, sobre todo en los dos primeros, en A Cariño Galaico y en Fuego en Castilla, ¿no? Es innegable el tiempo que le dedica a mostrar imágenes, a mostrar iglesias, a mostrar toda una iconografía religiosa que, nos guste o no, la tradición y la historia de España ha sido muy importante. Pero sí que me parece curioso, ¿no? Porque podrías pensar que es por ahí, pero luego llega el agua espejo granadino y como que la religión queda mucho más de lado, siendo Andalucía también como, ¿no? Un sitio muy al que se le relaciona mucho con la fe y con lo religioso. Entonces, es eso, es como es una obra ya fascinante, ¿no? Solo desde intentar entender sus preceptos, un poco por qué empieza donde empieza, ¿no? Entonces, pero eso es, por resumir lo que quería decir, eso me parece muy curioso, digamos, la localización geográfica que elige para cada segmento. Podemos situar cronológicamente, porque de hecho en el tríptico aparece en ese orden, ¿no? A Cariño primero, después Fuego en Castilla y acaba con Aguaspejo Granadino, pero cronológicamente sería al revés, ¿no? Entonces, es al revés, Aguaspejo es como de los años 50, si sí, no me equivoco. sí, sí. Fuego en Castilla son los años 60 o 70, o Fuego en es que no, Castilla no, ya no, o sea, 51 Fuego en creo. Castilla es 1961. No sé a si- 61. Y a Cariño Galaico, porque en A Cariño Galaico, claro, yo flipé cuando al final acaba con el audio del golpe de Estado, que es Claro. el año 81, ¿no? O sea que Mm. esa película entiendo que la hace durante varios años y la acaba. ¿Cómo va esto? La No, no, No la acaba. acaban. no El la tema es que acaba. no la Lo acaban. del, claro, porque Bueno, no la acaba, pero sí. él muere en el 80, con lo cual fue alguien que decidió poner lo del asalto de Tejero. No, él muere en el 82, ¿no?
creo que es yo tengo notado que es en el 80, lo podemos comprobar. Bueno, de todas maneras, el añadido del todos al suelo sirve para algo muy importante en Valdelomar, seguramente lo más importante, que es el montaje, ¿no? Es un cine y son unas películas que eh, se hacen en la sala de montaje. Seguramente no hemos traído a Cineforum a un cineasta más autor que Valdelomar, porque es director, guionista, fotografía, sonido, lógicamente, montaje, todo es Valdelomar, ¿no? Y sus películas las hace en la sala de montaje, con lo cual tiene sentido que fuese él o no quien añadiera lo de todos al suelo, se añadiera también una sala de montaje eh, por la razón que fuese, ¿no? No lo sé, no lo sé. Lleva razón, murió en el 82, pero no sé. Y Claro, seguramente fue él. pero como no la acabó, claro. Bueno, eso lo añadió, pero no, es verdad que él no lo acabó. En cuanto a lo que decía Pablo, eh, es verdad que en la de Galicia y la de Castilla, la religión católica tiene el peso que tiene, sobre todo desde un punto de vista, creo yo, de la mística, ¿no? Mm, Pero en Agua Espejo Granadino, de los 20 minutos, 12 a lo mejor son de la Alhambra, ¿no? Que es un símbolo del Islam muy importante y también de la mística y del sufismo, ¿no? De la mística árabe, ¿no? Árabe, no, perdón, musulmana. Así que de alguna manera, eh, el simple hecho de estar en la Alhambra y de rodar la Alhambra, de alguna manera ya está hablando de esa mística, ¿no? Y de esa, aunque lógicamente eh, está mucho más presente en las otras dos, sobre todo a nivel de imágenes, ¿no? Y mm. de tallas o de piedra, ¿no? Sobre todo. Sí, es que sobre todo, bueno, en Academia Galeco también, pero en Fuego Castilla, a mí me daba la sensación, ¿no? Como que si fuera casi una cámara de un extraterrestre que de repente, ¿no? Le sueltan ahí en una procesión de Semana Santa y lo que intentaría ver, ¿no? En plan, en plan, pues esas tallas, esos pirotes empujando una talla que encima está lloviendo, entonces se ve que una que está como, ¿no? Protegida con un plástico. No sé, era como una aproximación a la religión también súper extraña, ¿no? Para esa época y súper como vista muy desde fuera, casi. A veces no daba la sensación también de ser una peli así como de terror en algún punto, ¿no? Su aproximación a todo eso. Así, bueno, la imagen que tiene detrás Pou, ¿no? Como muy, muy extraña, muy salida de lo que era España en ese momento, ¿no? Eso me parece fascinante también. Sí, yo lo Sí, iba a yo, comentar, que tiene momentos en que es igualmente bello que terrorífico, ¿no? Hay una imagen de una procesión en Fuego en Castilla en que consigue captar la belleza, pero a la vez es terrible, ¿no? Es una imagen Mm, terrorífica, ¿no? La de los nazarenos, am, que, bueno, que es muy curioso captar eso a la vez. mm. sí, sí, Leslie Stevens para hacer su Incubus, seguro que pilló de aquí, Pau. Eh, en Agua Espejo Granadino, como sigue el poema, como va recitando con esa entonación a lo Lorca y te juega, todo es mucho más poético, ¿no? Y el contraste es cuando te vas a Fuego en Castilla, que es como, pues es verdad, yo había momentos que estaba pensando, ¿qué director de terror hemos perdido? Porque había momentos, sobre todo cómo Mm, utilizaba el sonido, no solo por el tema este de la iluminación, que conseguía ese efecto 3D, esa sensación de movilidad con las rotaciones de las estatuas, pero era el sonido, el sonido que de repente
te metía en una especie, pues eso, lo que él quería, ¿no? Esa especie subconsciente de ponerle sonido a tu otro yo, ¿no? Y como hay muchos claroscuros y como también hay momentos abruptos en los que corta, no tenemos cortinilla, no tenemos transiciones, no hay nada a nivel gramatical, visual, de que tener que seguir, pues eso, una especie de poema visual. En el granadino sí, ahí sí que yo veía más había una estructura, ¿no? Porque como teníamos los versos, pero en Fuego en Castilla me llamó mucho la atención. Y que pasa también en A Cariño Galaico con lo del barro, ¿no, Pablo? Ahí también la distorsión de esas figuras de barro grotescas, esos Mm. personajes, esa especie no sé, hay un mundo muy, muy, Sí, muy, muy visualmente oscuro y potente. De verdad que ahí sí que no. Las luces las dejó en Granada, ¿eh? sí, pero es que además es eso, la cantidad de recursos que usa distintos, ¿no? Para mostrar imágenes de esos dos lugares, como en Acaño Galaico usa el negativo, que no, en el cine narrativo igual estamos acostumbrados para ver, digamos, lo que cuando es una escena o que se escapa de la realidad o que esconde algo que no vemos, y entonces no, y aquí empieza ya con el uso este del negativo cuando usa como las lentes estas de ojo de pez, ¿no? Que deforma unas estructuras, ¿no? De iglesias o de palacios que son normalmente no son estructuras muy rectas, muy líneas horizontales y verticales perfectas, y entonces usa ese ojo de pez que las deforma y las vuelve como medio volátiles, medio líquidas, ¿no? Es que es muy curioso, es muy interesante cómo usa todos estos elementos, ¿no? Para mostrar algo que, claro, yo creo que encima nosotros como que ¿cómo decirlo? Que nos impacta más, ¿no? Porque estamos como más acostumbrados a ese paisaje o a esas imágenes, aunque sea porque hemos crecido aquí, ¿no? Y sin embargo, eso que se atreva como a subvertir en cierta forma el orden de todos esos elementos es súper curioso. Yo creo que hay que retomar una palabra, que es una definición, una etiqueta. El profesor lo ha dicho y no ha vuelto a salir, que es cine de vanguardias, ¿no? Él decía, vamos a ver si Claro. entre todos definimos qué es esto. Pues que es donde estamos. Yo a nivel simple, cuando estaba viviéndolo, yo me acuerdo cuando me iba de conciertos, y yo que soy más de electrónica, y siempre te ponían un gran visual detrás, porque claro, es muy aburrido ver un tío ahí, como dice, Bo, haciendo nada, tocando botones. Y te ponían esos grandes visuales, y había algunos visuales que daban la atención porque claro, no hay narrativa, y era una sucesión de imágenes, y a veces me llamaba la atención de decir, hostia, lo potente que era ese montaje, porque había un trabajo audiovisual, ¿no? Y estaba viendo al Valdemar, y me estaba acordando de estas performances, ¿no? De, 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 de- de esa especie de narración sin narración, con imágenes muy potentes, pero claro, yo te estoy hablando de los años 90, 2000, pero claro, este hombre, yo lo he visto en momentos, pues digo, pero esto, esto, lo han re- esto es del 55, esto es del 60, esto de qué año es. Y la música que ponían, los sonidos, digo, esto, esto de qué, digo, esto que estoy viendo de Fuego en Castilla, esto es del 59, 60, digo, ¿esto cómo puede ser, no? Entonces, claro, me ha llamado la atención lo poderosamente moderno que me parecía, ¿no? Sí, es que es vanguardista hasta para el cine de vanguardia en algunos puntos, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto algún corto de Stan Brakhage, por ejemplo, que es estadounidense, y es verdad que, digamos que en el uso del montaje de las imágenes igual puede recordar en algo, pero normalmente las películas de este director son mudas, y sin embargo aquí también usa un montón de sonidos, mete frases, mete, ¿no? En Aguaspejo Granadino tiene este narrador, o mete, ¿no? El sonido de una misa, mete el Padre Nuestro. Quiero decir que ya no solo se trata de experimentar con la imagen, sino también uniéndolo con el sonido y con y jugando a ver qué sale, ¿no? De unir ambos en lo que estamos viendo. Me parece, no sé, inabarcable.
Yo su importancia en el sonido sí que lo he notado, que es algo como para él no es de fondo. No, no, con el sonido está diciendo cosas y sobre todo con el choque entre el sonido y la imagen, ¿no? Esa idea de muchas veces, la mayoría de las veces diría, de es como sincopado, ¿no? Entra a destiempo. El sonido no siempre alude a las imágenes que estás viendo, sino que alude a lo mejor a una imagen que has visto antes o a una que verás después o a ninguna de ellas. A mí la idea vanguardista de Valdelomar me interesa en el sentido de, sobre todo, de esa renuncia absoluta a contar una historia, que es algo muy, muy complicado, muy valiente. Del mismo modo que hay uno de los tres mediometrajes o cortometrajes que empieza con una cita de alguien que habla de Schoenberg y dice algo haciendo referencia a la atonalidad de Schoenberg. Me parece que tiene que ver, ¿no? La renuncia a lo narrativo es la misma renuncia en música a lo melódico, a la melodía, que es algo absolutamente audaz y absolutamente marginal, ¿no? Suicida. Sí. ¿No, no me oís? Sí, 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 no, no, digo que Ah, es algo suicida, suicida, digo. sí, ¿no? Es algo que va contra todas las normas e incluso contra la naturaleza del espectador, del oyente, que cree que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? O del mismo modo que la pintura abstracta o, no sé, Kandinsky cuando ya renuncia definitivamente a lo figurativo, ¿no? Pues probablemente hizo algo parecido, ¿no? O en literatura, pues Joyce a lo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy interesante, lo hemos dicho alguna otra vez en el programa. Eh, a mí personalmente me hubiera encantado que el cine hubiera ido por esos derroteros, ¿no? Y se hubiera separado de lo narrativo, ya teníamos a la literatura para eso, y hubiera alcanzado un lenguaje propio, ¿no? A eso se acercaron algunos y para mí Valdelomar es uno de ellos, ¿no? Lo que pasa es que, como en tantas otras cosas y muchas otras veces lo hemos dicho también, no hay consecuencias a lo de Valdelomar, no hay una escuela que haya seguido su labor o muy de pasada, ¿no? O a lo mejor ni siquiera los conocemos porque a lo mejor sus películas se estrenan en museos o en video instalaciones, pero, pero esa idea está ahí, ¿no? Y yo creo que si decía antes Poe que lo primero que le había llamado la atención era el aspecto técnico y de admiración por el medio. Sin embargo, sí hay una intención expresiva por parte de Valdelomar, ¿no? O por lo menos podemos intuirlo, ¿no? Sobre todo la presencia de lo religioso, yo diría más que lo religioso, de lo místico. Eh, Creo que está en las tres películas, eh, de esa búsqueda de unión con algo que tiene que ver con el más allá. Y lógicamente, si vives en un país católico y tu cultura es la que es, pues ese más allá tiene una forma definida, ¿no? Pero creo que le interesa más esa búsqueda, ¿no? A través de, en su caso, lo cristiano y lo católico, porque es lo que ha vivido, em, que no una fe sólida, ¿no? Que probablemente, bueno, según dicen sus escritos, pues no le hubiera gustado tener, pero no tenía. Em, pero sí que eso está, ¿no? Y ahí es muy importante la lectura de San Juan de la Cruz, mm, porque, bueno, si un poeta ha hablado claramente de esta unión con lo divino, es San Juan, ¿no? Y creo que hay mucho sobre todo en Fuego en Castilla, hay mucho de San Juan de la Cruz.
Sí, porque además eso, ¿no? El uso de religión o el uso de imágenes religiosas están como completamente descontextualizadas. Quiero decir, nosotros lo reconocemos porque pues sabemos quién es Jesús, sabemos quién es María, pero no hay como un intento de hecho, en Al Cariño Galaico, que claro, no fue la primera que se hizo, pero cuando lo ves es la primera, ni siquiera recurre a imágenes religiosas tan identificables, ¿no? Se ven casi como formas en capiteles, en la fachada de la de la Catedral de Santiago de Compostela, no, es eso, no busca como, digamos, enseñar esa jerarquía eclesiástica o esa historia de la religión católica, sino más ir a la iconografía, a lo que despierta el rostro de María, ¿no? A lo que puede transmitir un paso de Semana Santa de un Cristo sufriendo de camino al Calvario. Es, yo creo que sí que es eso, es esa idea de misticismo, ¿no? De más allá de lo que significa la religión católica entendido en un contexto, en el contexto español o castellano, o como se quiera decir. No, yo por de formación profesional me he fijado más en cuando filmaba, bueno, obviamente toda la parte de juego en Castilla con las estatuas me ha parecido alucinante, pero eh, lo segundo en lo que me fijé después de esa vocación de exploración técnica, obviamente era ya pues todo el tema como más mm, poético, tú decías expresivo, yo podría decir, no sé, poético, y particularmente como le gusta filmar las nubes, ¿no? Y la luz, ¿no? Natural. Y el agua, pero sobre todo las nubes. Bueno, no sé si otro invento al que se le puede atribuir es el time-lapse, porque en Agua Espejo Granadino hay Mm. varios momentos de lo que ahora se conoce vulgarmente como time-lapse, ¿no? No sé, esto yo creo que es la película más temprana en el que lo he visto, no lo sé. No sé si hay alguna cosa de Murnau o algo así que se parezca tal, pero eso es otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Los momentos esos que hay de cámara acelerada, cámara rápida durante varios minutos, o no varios minutos, o sea, animaciones de un lapso de tiempo grande en un plano corto, pero lo que ahora se conoce como un time-lapse, vaya, lo repite bastante en Agua Espejo Granadino y eso también fue lo segundo que me llamó la atención, porque no vi el tríptico en orden, yo vi primero, lo vi por partes, cronológicamente hablando, vi primero Agua Espejo Granadino, luego vi Fuego en Castilla y luego vi a Cariño Galaico. Me ha quedado un poco confuso, Pou. A nuestros oyentes les aclararé que no eres, por de formación profesional, que no eres figurista, de que no vistes a las figuras, que no te encargas de nada en las procesiones. Que lo tuyo No, es no me más las encargo de nada. nubes, las Sí, tormentas, cositas así. sí, no, Nazareno no, no soy. Como te has puesto un De momento, de croma, momento, de momento. como te has Que se puesto el sepa, croma, la figurita detrás, pues claro, sí. y entonces en la recopilación de vídeos que haces siempre de películas que climatológicamente son interesantes, ya vas a tener Sí, pues una, podría poner a Valdedomar y tanto. Sí, sí, ya lo he apuntado en mi libreta. una de esas, además de en plan chulo, plan, esta no la va a poner nadie, esta no la sabe nadie. Exacto, sí, sí. Solo nos faltaba un arco iris, pero arco iris no sale. Ahí tienes que tirar Bueno, ojo. ojo, podría haber salido, ¿no? Porque ahí creo que Ah, es Agua Espejo Granadino acaba en color, ¿no? se va se Una de las va, tres acaba con un traveling maravilloso, con unas flores en color, que Mm. es como una explosión de sí, color en medio de la película. Yo creo que es Agua Espejo Granadino, ¿no? Que Sí, 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 acaba en sí. sí. color. Y hay una secuencia en la cual, una secuencia larga en la cual está de color verde. Pero es ¿Te como un acuerdas? tintado, ¿no? Es Sí, como un sí, 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 tintado sí, sí. blanco y negro, pero claro, lo que yo hablo es color. Es color, es el cielo azul, las flores amarillas y verdes,
Y claro, en ese momento cuando llega, que es al final, es como, wow. ¿Sería tu escena favorita? No me lo digas ahora. No, Vámonos a esa sección que se llama, pues lo que más te ha gustado, tu escena favorita. Pues para que descanse Pou. Pablo, difícil aquí, ¿no? Coger algo. Bueno, Me acuerdo que yo siempre digo en las películas que no tiene que ser una escena, que puede ser un plano o cualquier detalle. sí. Y aquí creo que nunca mejor dicho, ¿no? No vamos a decir la escena en la que el protagonista. No, aquí va a ser que no. De hecho, lo estaba pensando porque alguna vez he dicho eso de, "Jo, en esta película me resulta muy difícil elegir una escena y me has echado la bronca tú, pero ya imaginaba que en esta película ibas a estar de acuerdo en que es muy difícil, ¿no? Decir, pues el momento en el que sale Cristo, pero mira, la he estado revisando esta tarde y me he quedado con un momento que, dentro de que las tres me gustan mucho, ¿no? Pero un momento que es como que me ha engañado Valderomar, entonces que me engañe un tío de 1950, ¿no? Con una película hecha en 1955, tantos años después. Y es que en Agua en Espejo Granadino, no sé si os acordáis, hay un momento que lleva como ya varios planos de fuentes, de la Alhambra, ¿no? Del Generalife, Sí, de agua corriente y tal. Y hay un momento como que de repente muestra como el chorro de una fuente o una gota de agua y de repente como que lo para, ¿no? Y empieza a contarlo como por fotogramas, en vez de fotogramas separados, en vez de ser como la imagen continua. Entonces en ese momento yo he dicho, oiga, se me ha parado el vídeo en YouTube, ¿no? En plan de esto que a veces se te corta la conexión y dices, oiga, pero ¿por qué no está cargando? Y he dicho, no, hostia, es de la película, ¿no? Entonces que, ¿no? Aparte de que me parece muy bonito, ¿no? Después de todas esas imágenes digamos, ¿no? En tiempo real, usar de repente detenerse tanto simplemente el transcurso de cómo una gota de agua con el impulso sube y cómo hasta que llega a su máxima altura y luego se deshace. El que me haya troleado, por así decirlo, Valderomar, tantos años después, se merece que diga ese momento como vaya. Y si te pregunto, yo creo que va a ser nueva sección para el año que viene, lo que menos te ha gustado. lo que menos me ha gustado. Sí, Porque no hay nada que digas, esto no, esto, no, esto, pues quiero ¿no? decir, me parece igual de difícil que decir tu momento favorito de esta película, ¿no? Que son, no sé, están subiendo a un tío experimentando, intentando contar, ¿no? Bueno, no contar, no, pero transmitir cosas, fijarte. Además, a Claro, mí, pues eso, igual que decía Poe, por deformación profesional como historiador, ¿no? Pues que se fije tanto en esa especie de folclore, en esa iconografía de, ya no solo de religión católica, sino de Granada también, de todo lo que muestra. A mí me parece súper interesante también, casi como en ciertas medidas muchas veces se va, pero también le veo casi algo antropológico, ¿no? De intentar buscar qué es lo que mueve a una comunidad, una cultura. Entonces, a mí, la verdad que el tríptico en general me parece súper interesante, me ha gustado mucho y no creo que pueda decir, "Buah, que este momento me sobra, porque, quiero decir, lo mismo podrían durar 20 minutos que 3 horas cada fragmento, ¿no? Es de como algo Pablo. inabarcable. Como, sí, pero claro, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde dices, "Uf, se me está haciendo pesado ya, ¿no? Es como, Lo ve, profesor, es que los es de las nuevas complicado. vanguardias hacen trampa, claro, se les vale todo, como son nuevas vanguardias y como están experimentando, les perdonamos todo. Y Qué recurso fácil. Esto es es como que, decir que, esto de Picasso lo pinta mi sobrino de 7 años. Claro. Venga, ya, pero fíjate por lo que ha dicho favor, Pablo, va. que el corto de los 20 minutos, podían haber sido 3 o 4 horas. Claro, como podía Ah, haber sido uno, entiéndeme, ¿eh? Es que es muy difícil en un proyecto cinematográfico, sí,
Por eso. Cinegráfico Cinegráfico libre. Aquí, libre, claro, la cortar clave libre, es claro. libre. Claro, Es quiero que decir, ahí se ve al Cuco cuando pone, ¿no? Cinematografía libre, digo yo, hostia, míralo. cinegrafía libre. Cinegrafía libre. Pero sí que dices, este plano de el que tienes tú ahí abajo a mi derecha, de la cruz con el fuego delante de la iglesia y demás, que vas a decirle, le sobra un segundo. Pues no, pues es que no sé, que no puedes, simplemente es así, ya está. No, yo por el sonido Y- en ese plano estaba pensando ahí, qué folclorro, qué folclorro. no, sí, 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 eso parece que está anunciando al diablo o algo Qué así. folk horror hemos perdido Es aquí una, con ese blanco y negro. Digo, uf, y el sonido ahí es una pasada de plano ese, sí, de sí. la cremación. Yo tengo el sonido, es tremendo, lo pondremos en la edición, aunque se ve aquí un poquito. Ay, Pou. Mm, Yo tenía la sensación de decir, ¡buah, qué manera tan original de vender! Mm, Porque es verdad que hay un componente más emocional que gana los que somos, pues somos de aquí, y ya no te cuento los granadinos, ¿no? Pero los que hemos estado, tenemos familia en Granada, como yo, el profesor, y tenemos recuerdos. Y había momentos de decir, ¡buah, qué manera tan original! Si hubiera que promocionar la Alhambra de Granada o Granada mismo, ¿no? Está habiendo un enfoque que, que la verdad hablaba, como decía Pablo, veía yo que hablaba de las raíces, ¿no? De que con el flamenco, con un montón de flamenco de diferentes tonos, el poema, no es todo el rato el agua, y había momentos también de los personajes, de una mujer amamantando al niño, una mujer enseñando a bailar flamenco a su chaval. em, Había personajes autóctonos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho ese retrato. En plan, no sé, me ha parecido muy interesante. Por eso es difícil coger elementos sueltos. La imagen que tiene Poe detrás es muy potente. He visto, cuando estaba buscando información, que es también de las que más se repetían, ¿no? Y si cojo lo que menos, ese momento en que hacía bailar al agua con la saeta, pues a mí ahí, eso yo lo hubiera quitado, Pablo. No sé si te acuerdas. Que paraba el chorrico y entonces luego lo deformaba según la canción. Y bueno, ¡pou! Pues yo pensaba que me ibas a dar paso a mí antes de decir lo tuyo y curiosamente va a ser parecido lo que voy a decir yo. Si una cosa no me ha inspirado mucho en el tríptico es algunas repeticiones, ¿no? Ah, Porque, bueno, está claro que no, ya rápido vi que no había que buscarle un sentido de entenderlo todo, obviamente, sino que, pues eso, disfrutar las imágenes, intentar ver, pues, a qué me llevaban, pero sin a lo mejor buscar un sentido total y absoluto en cada concatenación de planos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues yo qué sé, hay mucha repetición en las tres películas, ¿no? Repetición del mismo tipo de imágenes, ¿no? Y en algunos casos, pues me daba igual, por ejemplo, cuando toda esta parte de las estatuas con esa visión táctil, ¿no? Ahí estaba totalmente fascinado, subyugado por las imágenes y por el sonido y no me molestaba, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, pues justamente con la repetición del agua, por ejemplo, sí que me pasó, ¿no? Había momentos que sentía, bueno, vale, yo qué sé, no sé qué significado tiene esto, porque no se lo voy a buscar, pero igual no me hacía falta tanta fijación con el agua, ¿no? Es decir, no sé. Pero bueno, eso es como anecdótico, ¿no? Y por lo que respecta a mi escena favorita, si me permitís, voy a elegir una de cada elemento, ¿vale? Y en particular,
pues otra cosa que me gustaba mucho cuando filmaba era la gente. Por eso decía que iba a ir un poco por donde ibas tú también, Ricardo. Cómo filmaba la parte esa documental, ¿no? Documental poético, pero documental, ¿no? Cómo filma, por ejemplo, en la primera parte a esa gente de la Andalucía más popular, que entiendo que viene de su conocimiento de las misiones republicanas. Hay un momento donde filma ¿no? unos retratos de los campesinos como que van girando, ¿no? No sé si os acordáis, del mismo modo que luego lo hace con las estatuas también, pero en ese caso los filma con los rostros de las personas, ¿no? Eso en el primer corto, en Agua Espejo. En Fuego en Castilla hay un momento muy breve, ahí en medio de la película, que se aleja de las procesiones y se aleja de la imaginería católica, y es una especie de como de mini documental urbano en el que por un momento aparece un tren, el interior de un tren, Es verdad. unas escenas de una ciudad de noche con un montón de coches y unas escenas también de gente paseando, filmadas a través de un escaparate. No sé qué, una ¿Sí? especie como de mini documental urbano, en plan, pues el hombre de la cámara o la sinfonía de una ciudad ¿Sí? y, Y luego se hostia, va. eso me... Y luego ya no vuelve. Y me dio pena porque, pues, esos momentos me gustaban, ¿no? Fuera de todo lo que era la temática más mística. Y en el último, en A Cariño Galaico, a ver, te lo tengo apuntado, no me acuerdo. Hay un plano que me parece precioso, que me parece que es el final, que entiendo que filma a sus hijas. Es un plano donde está filmando, donde se ve en último término un vestido que está colgado, o como para secarse, en una ventana, y entonces hay una mujer o una joven que está mirando a cámara, y en primer término hay tres niñas o dos niñas que están mirando hacia la calle en dirección opuesta a la primera mujer, y que están como con el rostro velado por el visillo, ¿no? Y que no sé si están mirando las procesiones o no recuerdo muy bien qué hacían. Eso es un plano que me parece que aparece al final y me encantó ese plano, me encantó ese plano. De cuando filma también a las personas, me gusta mucho cómo lo hace. Pues creo yo, ¿no? Pues la verdad es que en mi caso yo tenía clarísimo que iba a hablar de los chorros, que es lo que más me gusta de la hora de cine que hemos Sí, visto, sí. especialmente el chorro del que ha hablado Pablo y especialmente del momento en que queda congelado, em, porque si de algo habla Agua Espejo Granadino es del paso del tiempo, el agua es eso y es ese intento, como vimos en esa película rusa, no me acuerdo cómo se llamaba la película rusa que vimos, que acababa con esa imagen congelada y comentábamos que trataba de capturar el tiempo, ¿no? La capacidad del cine para capturar el tiempo, como hacía Tarkovsky. Y aquí creo que trata de hacer lo mismo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los chorros de la Alhambra me parece absolutamente maravilloso. Pero me quedaré con esa sucesión de imágenes que son... hay un momento en que vemos una estatua que sujeta el pañuelo de Verónica cuando seca el rostro a Jesús y queda el rostro grabado en el pañuelo y automáticamente pasa a un plano, al plano siguiente, en el que hay una máscara que recuerda también al rostro de Cristo, flotando en el agua, en un río. Mm. La verdad es que me parece alucinante, alucinante. Y y que de alguna manera define muy bien lo que es el cine de Valdelomar, que es ese choque de imágenes en la que una eh,
te dice una cosa, pero tres o cuatro o cinco seguidas te dice otra, ¿no? O genera otra idea o otra emoción o otro algo, ¿no? Así que, bueno, me quedo con esa. No, iba a preguntar si esto viene de la escuela soviética un poco. Sabemos, tú decías que en París no los había visto, pero no sé si a posteriori Sí, hubo algún sí, tipo sí, de sí, influencia, ¿no? sí, 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 De clarísimamente, ¿no? Einstein y todo esto. Sí, sí. Pero es curioso porque yo no he tenido la sensación, mira que ya sabéis que me encantó a mí el hombre con una cámara de cine. Aquí no he visto un virtuosismo del montaje. Lo he visto muy invisible el montaje. Pero si la Joder. película es todo montaje. Son planos cortísimos todos. Y creo que el interés de la película está en el choque de imágenes, ¿no? Y son películas que se hacen en la sala de montaje. No sé exactamente en qué consistían los guiones, y cómo eran y qué es lo que había en el guión, cuál era la planificación, pero realmente lo que hay, sí era Valdelomar un hombre a una cámara pegado, igual que lo era Bertov. Sí le interesaba la idea del cine ojo, y la fascinación por la máquina, pero además es que son películas hechas en la sala de montaje, absolutamente, y con montaje de atracciones y de decir cosas con la sucesión de una imagen pegada a la otra, ¿no? Lo que pasa es que aquí, además, sin ninguna intención narrativa. Claro, pero al final hay narración, que al final nos están contando No un hay ninguna poema, historia, ¿no? o Una narración es una un historia con un poema, una argumento y emoción. unos personajes. Al final te está contando, transmitiendo, te está enseñando No. un universo. Entonces, Claro. eso lo que es poesía, en todo caso, ¿no? Pero Entonces, narración no, porque una narración es una historia con un argumento y unos personajes a los que les pasan cosas. Aquí, para empezar, no hay personajes, porque no hay actores, son gente, y, y no hay ninguna ficción, no hay ninguna historia. Tiene que ver más con eso, si tiene que ver con algo, tiene que ver con la poesía. O sea, él está creando su ficción. Al final está creando su universo. Claro, por eso yo preguntaba, ¿sabemos qué es lo que él quería? Él tenía una obsesión, tenía una idea. ¿Por qué esta diagonal hispánica? ¿Por qué estos tres lugares? Porque tiene que haber en su cabeza algo, porque no es todo albedrío y venga, ¿no? Pero su mañana idea estoy aquí, definida es ya no lo que sé. hemos hablado durante una hora y media, creo, ¿no? ¿Por qué eligió esos lugares? No sé si es más relevante. La explicación de Pablo es buena, ¿no? Por eso sí sabemos que se sale de lo habitual o de lo convencional, escoge tres sitios seguramente más o menos marginales de España, pero no sé si es muy, muy importante. Pero la idea de cine creo que entre los cuatro nos hemos acercado, si es que, si es que se puede, porque la verdad es que es bien complicado, ¿no? Por eso era importante eso que explicarais, lo de las misiones pedagógicas, ¿no? En el 30 y pico, lo hizo más o menos a regañadientes, ¿no? Como que le obligaron, ¿no? Y ahí fue donde, digamos, hacía pues su campo de prueba, ¿no? Sí, 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 lo hemos contado al principio. De hecho había una película, su primera película es de 1925, tenía aquí notado, pero claro, está perdida, que se llama Un rincón en Andalucía. Estamos Sí, siempre pues eso, con directores que encima hay que dar gracias de que tengamos lo que tenemos, porque en esta ocasión no se perdió porque se perdió porque él no estaba contento del resultado y la destruyó. Eh, mm, mm, Era todo un personaje, ¿no? Porque también vi uno de estos documentales que acabó viviendo como en el laboratorio este, sí. donde recopiló todos los inventos que había creado, ¿no? sí. Acabó montando una especie de celda como de monje Ah, y vivía allí, ¿no?
Sí, sí, se encerró. Se encerró. Yo creo que igual, por lo visto, cuenta Roman Gubern que sí que fue un poco víctima de esa frustración de no haber conseguido, sobre todo, no la fama, porque lógicamente haciendo lo que hacía, pues Mm, él era consciente de que no, pero sí de no haber convencido a las instituciones, ¿no? De la importancia de tratar de potenciar ese cine que él quería tanto desde un punto de vista técnico como expresivo, ¿no? Como la importancia que podía tener a nivel sociológico y a nivel tecnológico el cine, ¿no? Y sí acabó muy cansado de topar una y otra vez con lo mismo, ¿no? Y se encerró ahí, eso, con sus artilugios, su maquinaria. Sí, sí. Laboratorio de profesor loco. Ahora me has hecho recordar que también intentó como investigar en un nuevo formato de, ¿no? de negativo para, como para aprovechar mejor los metros de película y meter con un fotograma extra entre fotograma y fotograma, ¿no? Y que Sí, incluso tuvo ahí como, ¿no? Bueno, un poco inversión que al final se acabó dejando de lado, pero sí que las instituciones ahí sí que como invirtieron un poco en explorar eso, pero acabó como sin salir nada positivo, ¿no? Pero vamos, que el tipo, aparte de vivir eso con la cámara, como dices tú, ¿no? Filmándolo absolutamente todo, porque hay un montón de imágenes de cómo filma a su familia, a su mujer, a sus hijas, en todo tipo de contextos, pues eso, el tiempo que no estaba filmando estaba pensando, ¿no? Cómo en aspectos técnicos, ¿no? Puramente técnicos de la película, de la iluminación, del sonido, es que es como algo flipante, sí, sí. el tío de su viaje a París sí que sabemos que volvió con la exclusiva de la distribución en España y Portugal de los coches Buick. O sea que tenía también un ojo Ojo empresarial. para el negocio. Sí, sí, Ya, bastante interesante, pero bueno, que es un dato que la verdad es que me parece alucinante, ¿no? Que tiene que ver con esa admiración por la bueno, máquina, por lo por la nuevo, ¿no? máquina. Que la vanguardia valoraba tanto, ¿no? Pero sí, sí, volvió de París con eso. Yo sí quería preguntar, siendo alguien que estuvo pues relacionado con las misiones pedagógicas y demás, ¿se sabe cuándo ya se produce la guerra civil y se instaló la dictadura, si tuvo que pasar algún tipo de juicio o de eso quedó un poco olvidado y luego, o simplemente no, No lo no sé. sé, no se sabe? Es que eso no había leído nada y digo, igual, No sé cómo pasó la guerra civil, ni dónde, no sé. yo he leído que, claro, le hicieron hacer cine de propaganda, los nacionales, y lógicamente, pues él no estaba muy a gusto con eso. Sí, sí. Pero no, no, este cine ha sobrevivido, no sé, yo en el recopilatorio este no me suena haber visto Yo lo, nada yo lo he leído porque, curioso. como dice Pablo, es verdad. Claro, que le pilla, que se le pilla la guerra civil. Entonces, claro. Hombre, no es un tipo de cine que el franquismo auspiciaba mucho, ¿no? Aunque curiosamente Fuego en Castilla es de los 60, o sea que es en pleno periodo franquista, pero vaya, como que el cine más prototípico del régimen era de otro estilo, ¿no? Yo creo que no entendieron nada, ¿no? Si lo vieron, Ya, vieron sí. esto y dijeron, pues no sé. ya, Al- le gusta Tal- la Semana Santa, parece, Sí, ¿no? sale la Sí, Virgen sí. muchas veces. ¿te imaginas el nodo? Buah, el nodo con Val, con Valdelomar, en plan, sí, sí, lo que tú quieras. Tenemos que atraer gente al cine. Hay un nodo potente ahí y tal. Ah, qué bueno. Mm, había otro invento Poe que era lo llamaba el panoramic overflow.
Sí, el desbordamiento panorámico, ¿no? Lo que Era decía esto. yo de, ¿no? De proyectar la pantalla y luego, pues, en los márgenes, en el suelo, en el No, techo, sí, no, como, no quería expandir los márgenes. sí, Sí. o sea, Bueno, Y en la gente, que también la imagen le proyectara encima de la gente, del espectador. el documental del que hablaba Pou, que yo también lo he visto, habla de cómo la escena de la fachada del Museo Nacional de Escultura de Valladolid lo rueda ah, utilizando un espejo convexo, un espejo cóncavo, me parece, y entonces convexo, yo diría, ¿no? convexo, es que no sé, Sí, va de letras, Pau es el físico, con lo eso. cual. Y sí, entonces pero bueno, pero lo que rueda es el espejo, graba el es el espejo espejo. y, bueno, utiliza mucho los espejos, ¿no? Para Y conseguir luego hay esos otro, efectos. sí, hay otro plano muy rarísimo, ahora no recuerdo qué película es, creo que es de Cariño, que la cámara sube, ¿no? Y también está grabando como algo, filmando como algo, un pozo o algo así, puede ser, y un hombre que se acerca a un pozo, está como deformado y que hay como una pantalla de vidrio delante. Y me parece que en uno de esos documentales aparece el dispositivo con el que lo filmaba, ¿no? No sé, cosas loquísimas, la verdad, loquísimas. Lo mismo que esas rotaciones, ¿no? O con esta táctil visión de la luz proyectada y cómo se movía la cámara, pues ahí ves que como seguramente no habría algún dispositivo que la estuviera moviendo, no, no parece ser un operador o el mismo que esté con la cámara en mano, sino que ahí la cámara parece estar montada en algún tipo de dispositivo Estable, sí. que era estable, ¿no? Entonces, no sé, bueno, unas virguerías Pues nada, nosotros teníamos considerables. nuestro Bertov y yo sin saberlo. Nuestro hombre Por culpa de la Ramón Llull. pegado en la cámara. Bueno, Sí, yo he sí. estado en la central y he estado en la pública y en la privada. Ninguno me dijo nada en los 90. No sé. No. Y en la Fantastic Magazine tampoco salía mucho. Bueno, a ver, yo era de los que me compraba el dirigido, ¿eh? Tampoco, no sé. Preguntaré a mis primos en Granada, preguntaré al menos a mis tíos, a ver si allí conocen. Ah, sí, pues hay una estatua, tal, no sé. Tengo curiosidad. Ha tenido que ser al profesor desde Barcelona. Pues, Pablo, Xavi, aquí hoy sí que no va a ser posible decir, pues vámonos a hablar de la secuencia final. ¿Qué os ha parecido el Happy End? ¿Qué os ha parecido el Intra Happy End? ¿Qué os ha parecido la potencial secuela que tendrá esta película? Entonces Carlitos diría, como dijo el otro día, no, no, todos modos acaban bien. Entonces el profesor diría, bueno, al día siguiente, cuando este hombre se levante, Aquí no se puede hablar porque el mismo Valdelomar niega el final sí, y es dice verdad. sin fin. Por lo tanto, Claro. Hoy hay que hablar del sinfín de la película, ¿no? Claro, ¿no? O del sea, infinito. es buenísimo, ¿no? Aparte de esa idea que has dicho antes, ¿no? De que hubo, por ejemplo, una que no la consideraba terminada, ¿no? La de A Cariño. Es Sí, más, creo que como que tenía intención de volver de retomar Sí, otra vez lo he algunas explicado de las a los anteriores, principios. ¿no? Lo has explicado tú, ¿no? Es decir, Entreconectarlas, las quería como igual saltar de una a otra, quería hacer como un remontaje, sí. pues nada, pues la película sin final, ¿no? O la obra sin final, ¿no? Es decir, es curioso. también puede ser el hecho de renunciar a lo narrativo implica también renunciar a un final, ¿no? Porque está claro que hay un final en el sentido de que hay un último plano, ¿no? Pero puede que sea también esa renuncia a la división clásica del relato, ¿no? Que no lo sé, ¿eh? Se me ocurre que...
Pero bueno, sin fin tiene también ese doble significado, ¿no? De no tener fin y sin fin en cuanto a infinito, que sí que hay en el cine de Valdelomar, en las tres películas, creo, una idea de, de ascensión, ¿no? De ascensión hacia algo que no sabemos qué es, ¿no? Pero el agua, los chorros que nos gustan suben, el fuego sube, ¿no? El aire sube. eh, bueno, sí, sí hay esa idea de eternidad, ¿no? ¿Me podéis explicar lo de la pintada esta en la pared y que le saca bastante juego? Las matemáticas de Dios, el que más da es el que más tiene. ¿Esto? ¿Esto qué es? Lo de las matemáticas de Dios no sé qué es, no sé si lo ha sacado de algún sitio o es Está algo pintado suyo, en la pared, entonces no sé si eso era un graffiti no sé. popular o si habéis leído algo de esto, porque como juega con eso bastante, bueno, bastante, No sé, a mí va y me gusta vuelve, mucho la Pou. expresión, era un titular cojonudo, Matemáticas de Dios. Sí, y no ha salido, Eh, digo, no creo que pase desapercibido la matemática de Dios. no, pero bueno, yo lo entendí como, Era una quiero pintada en la decir, pared. después de esa frase, ¿no? Quien más tiene, más, ¿no? ¿Cómo es? A ver, El que recuérdamela. más da es el que más Más El tiene. que tiene. más da es más tiene. Es el que más tiene. Matemáticamente es un contrasentido, porque si Ah. tú das más, te quedas sin nada. Entonces, desde un punto de vista de la matemática científica, es un sinsentido. Pero si estamos hablando de una cosa que no es matemática, matemática, sino que es una cosa buena, ¿no? Que el que más rico es el que más generoso es, y que es un concepto que puede ser, que puede estar muy relacionado con la idea de Dios, pues eso lo explica, ¿no? Son matemáticas de Dios. El que más da no es el que con menos se queda, sino al final es el más rico. Yo lo entendí así. Bueno, pues Pablo, pues creo que ya lo tenemos. Hoy no tenemos Melrey. No, está pachucha. Oye, está pachucha. Lo ha visto, pero está Hoy, pachucha. vaya por Dios. Después de ver la película, ¿no? Sí. Habéis pasado la gripe juntos. Bueno, me la pasó ella. ¿Qué le ha Ah, tú Pero pasado? bueno, también. bueno, Claro, no le ves la voz. Ah, no he pues tenido fiebre y tal, pero sí, sí, he llegado hoy. Pero Pelos. Dime. falta hablar un poco de las bandas sonoras, ¿no? Porque aparte de toda la técnica del sonido que hay, también hay un momento que utiliza música popular española, ¿no? Esta de cuando hay la fuente, falla. no hay música ahí, ¿eh? Sí. Sí, Con hombre, Ah, y, Espejo y granadino en Aguaspejo ahí hay un con el montón de chorro, con los chorros, cantadores. la Suspiro música de de... España, creo que está Suspiro de España, ¿no? ¿Es Suspiro de España lo que suena con guitarra? No, no, suena el de Suspiros de España falla. no. ¿Qué era? Suena el Sí, amor no. brujo. El amor brujo, exacto. Amor Brujo. Y, Vale, vale, y sí. después hay alguna seguirilla, hay flamenco Hay un montón de flamenco, madre mía. y, y música así tal cual, no sé si hay algo más. En Fuego de Castilla no utiliza también algo así como muy clásico. Es que es lo típico, la típica pieza que he oído más de una vez, pero no sé identificar. No me sonaba, ¿no? Que tipo falla o cosas así, ¿no? O me estoy Puede confundiendo. ser, Es que puede claro, ser. lo Yo tengo un creo que poco no. mezclado, ¿no? Vale, vale, igual. Creo que hay alguna saeta, ¿no? En algún momento de la procesión, Ujú. pero no sé si falla en la Alhambra, seguro. En Alhambra, sí. O no sé. Vale. Ok, ok. Pero que lo que Vale. querías comentar, Pau. No, bueno, joder, siempre hablamos un poco de la, Sí, de la sí. banda sonora, ¿no? Y en este caso, pues es otro aspecto, digamos, también radical de su cine, porque no empieza con unos créditos con música, ni utiliza, quiero decir, la utilización de la música también es muy,
es muy sui generis, ¿no? Y ahí suena la música y se corta de manera muy abrupta también, ¿no? Entiendo. Lo he comentado antes. Sí, sí. De hecho, hasta el punto que en YouTube no sé qué montaje ha habido, bueno, me he visto varias veces y creo que he pillado un montaje de alguien que había puesto música en Fuego en Castilla, que había puesto música, pues había puesto otro montaje de música, mucho más moderna, música electrónica, vamos. Sí, sí. Ah, cómo no. Michael Nyman, ¿no? Para hacerte lo más amable, Eso como fue no sé, a ti te con gusta. Berto, eso fue con Berto. Ya, ya. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Pues Pablo no dice nada más, nos vamos a ir ya a dar las conclusiones del bueno de... ¿Qué le ha parecido a tu chica esta película? No la he visto. ¿No la ha visto? Vale, No. pues nada, no tengo a George hoy para preguntarle. Pues nos vamos a ir a las valoraciones finales, nos vamos a las notas. Pablo, Bueno, pues lo mismo que decía un poco al principio, ¿no? Si a veces pues resulta complicado hablar o decir que te gusta o que no te gusta, también en este caso creo que poner una nota es como lo menos importante que se puede hacer a la hora de hablar de este tríptico, pero bueno, yo creo que por lo que he dicho se ve, ¿no? Que me parece como un cine tan alucinante y tan fuera de todo, si ya entiendes el contexto de España en esa época, ¿no? Del cine que se hacía, ya no solo en España, en muchos sitios, que me parece, simplemente por poder tener esa especie de orgullo, ¿no? De decir, había un tío de Granada que hacía estas cosas en los años 50 y 60, ya me parece algo que se escapa a toda valoración. Pero bueno, si le tuviera que poner una nota, yo le pondría un 9. ¿tienes el tríptico? ¿Lo has conseguido? Ya sé que tú no eres mucho de tener en físico, pero ¿es algo que te gustaría tener? Porque la verdad Sí, es que aún hay sí, que dar gracias que esté editado en DVD, por eso, ¿verdad? sí, sí, sobre todo porque a saber si un día desaparece de internet y ya no nos queda otra forma de verlo más que si tienes el DVD o el formato que sea. Imagínate que algún día, tipo, la Criterion, Pues, no, o tontea que Enrique Cerezo no tenga los derechos de repente de la productora de Valderomar y la quiten de YouTube. Podría ser. ¿quién los tiene? ¿Lo sabemos? ¿Quién tiene los derechos? La Junta de Andalucía. No, no Algún lo día. sé. Yo Imagínate, po. creo que, bueno, en esta edición de Cameo, eh, el nombre que sale es Saez de Buruaga, como Uy, que era como que era propiedad, propietario de, ¿no? Con el que era el que conservaba el material, pero luego a partir de ahí ya el tema de derechos de distribución y todo eso, pues no tengo ni idea. La edición es de Cameo, es muy chula y aún se encuentra, ¿eh? Aún se encuentra en las tiendas, sí. por lo menos en el ¿Sí? 79 está y a muy buen precio además. O sea que Vale, no, po. Pues no tenéis excusa. resérvame uno, ¿eh? Que cuando baje, que a ver que si me lo han agotado fruto de nuestro programa, no creo, pero sí, porque po, he mirado y me sale 25 sin envío Uh, en eBay España. No, Claro, digo, yo bueno, creo que por 10 euros lo pillas aquí. en el 79 si dices que está, muchos que conocen nuestra tienda, menuda tienda, todos los coleccionistas dicen increíble. La gente de Madrid dice la pedazo de tienda que tenemos en Barcelona, pues eso, de físicos. Nos podríamos buscar una colaboración así, ¿no? Y si clicáis en el link de Bueno, abajo, un 20% de descuento en la película de la que estamos hablando. no, de hecho hace días que no lo hacemos, pero sí con el 79 hemos hecho Sí, un par sí, sí. de sorteos porque nos han regalado películas y Y aquí las nos comentamos tienen, un poco. nos tienen muy buena estima. Sí, sí.
Pues el bueno de Joan o Jordi, de Joan, ¿no? De O Joan, de Joan. Joan, Mm. sí, sí, buenazo. Pues, Pou, Bueno, pues a mí me ha encantado. Ah, no, pues mira, ahora estoy mirando la web y pone varios descatalogados, a veinticuatro ver, 99. Hostia, es pues yo que, juraría que no hace mucho la he visto en la tienda, pero bueno, ya investigaremos. sí, sí, investiga poco, ¿no? Eh, y si no, en el FEX no lo descartes. A mí me ha encantado descubrir que, pues igual que en su momento cuando vimos a Berlanga, que a Berlanga obviamente ya lo conocía, pero nunca me había aproximado al cine de Berlanga de la misma manera a la que pues me aproximé cuando lo trajimos aquí para pues ser consciente de que, joder, pues que cuando estamos hablando de los grandes de la historia del cine, de la Champions League de la historia del cine mundial, podemos poner a Berlanga, ¿no? Y entonces me ha alegrado un montón descubrir que hay un director que también que de aquí que está en primera división del cine vanguardista experimental, ¿no? Que yo pensaba que pues era cosa de rusos, era cosa de Buñuel surrealista, era cosa de Maya Deren y era cosa de pues tres o cuatro más que yo conozca, muchos otros seguro, pero que yo conozca, ¿no? Así que para mí ha sido una gran noticia descubrir a este tipo tan radical y tan experimental y tan poético. Es verdad que yo soy más por mucho que me interese este tipo de cine, a diferencia del profesor que hubiera abogado por la disolución absoluta de las Sí, sí, agarraderas y de la narración, yo soy un poco más, soy pues de pop inglés melódico y pues me tira un poco más lo narrativo también. Así que pues no gozo tanto estas películas como otro tipo de cine, ¿no? Pero, y en este caso me ha tirado un poco para atrás esos momentos de repetición que había pues en Acariño con determinados planos del barro, o bueno, no sé. Pero vaya, que una gran noticia descubrir a Valdelomar. Y yo le pongo al tríptico un 7,5. parecía que no llegaba, pero al final llegó Pou, parecía que se repetía, o parecía que era ese chorro, esa gota congelada, esos chorricos, ay, los Pues, vaya, chorricos, cómo le gustan al profesor los chorricos del agua. Granada. vaya comparación has hecho al pobre Pou con un Sí, chorrico. sí, sí, sí. Es bueno. El chorrico. Tú también puedes hacer comparaciones experimentales, cine experimental, todo un visionario por la época en la que estaba. Vaya descubrimiento. Nuestro granaíno, nuestro Bertov español, a partir de ahora. Tengo que conseguir las copias de esas en físico, Pou. Esto tiene que quedar. Esto tiene que estar aquí en mi videoteca. Tenemos que, con este programa, vamos, hacerle honores. Es muy lamentable que nunca, no sé, es que seguimos. No me extraña que estuviera él tan decepcionado en esa España. Pero es que, joder, en la nuestra, nosotros que nos movemos en estos ámbitos, de que hemos estudiado, de que... ¿Cómo puede ser? Es que, de verdad, mira, Pablo, me alegro, pero no todo el mundo tiene Filmin, no sé. Nosotros en los 90, que teníamos otras cosas, nuestras pobres videotecas ahí grabando de televisión, pero no sé, se supone que tenemos gente que sabía más y nunca. Ha sido un gran descubrimiento. Alberto, es verdad que yo, pues, soy como Poe, no disfruto de lo narrativo, pero cada vez menos de lo narrativo. Creo que va con la edad también. Ya el cine narrativo, una vez ya lo has revisado, pues bueno, ya es como que los nuevos directores lo van contándolo de la misma manera, pero de diferentes formas y con la técnica que va evolucionando.
Este es un hombre técnico de su tiempo, pero visionario por todo lo que todavía no había llegado y él ya lo veía, por lo cual son genios, son genios, más allá de que yo disfrute más o menos, me gusta más eh, el montaje soviético, la verdad es que con Berto me lo pasaba muy bien. Pero es una lástima que no haya, que se hubiera deprimido tanto y no hubiera hecho más, no hubiera hecho más cine artístico, ¿no? Con lo cual es cine importante y me alegro mucho que haya llegado aquí al canal. Le voy a dar un 8. Bueno, pues la verdad es que me parece una obra de un genio, algo que se acerca a la poesía de San Juan de la Cruz, solo puede ser muy bueno. Mm, ya he explicado, ¿no?, lo que me parece la película, lo que me parece Valdelomar. La verdad es que si esta semana tuviera que hacer la lista de las 10 mis 10 películas preferidas, una sería El Tríptico y, y le pongo un fuera de categoría. Un fuera de categoría. Hacía tiempo que no llegaba. Uf. El último fuera de categoría. Hay que irse ya. Sí, hacía meses, ¿eh? Había que irse. Uy, pues, la verdad es que. Hubo uno que no fue mío. Ah, El último no fue mío, ¿eh? No sé de quién fue. pues. La verdad es que no veo un FC por aquí Yo desde hace no, ya. hasta que no me dijiste la de Amelie, mío, seguro que no era. Sí, sí, yo no sé. Aozu puede ser. No. Fuera de categoría, madre mía. Pues, me he tenido que ir a Ben-Hur. Fuera de categoría, Pou. En Ben-Hur. Este es el último. ¿Yo? Sí, sí. Sí, sí. Vaya. Ben-Hur. Ya ha cambiado de Fuera, opinión. Pogo ha cambiado de opinión ya con Ben-Hur. Fuera de categoría, Ben-Hur. Dice yo. ¿Ven qué? ¿Ven qué? Pues no, sí, no, Pou. no me sorprende que fuera este el último, no, no me acordaba, no era consciente que yo hubiera sido el último, no, no es que me sorprenda que yo le ponga un fuera de categoría a Ben-Hur porque ya sabéis que le tengo mucho cariño a esa película. Tengo una pregunta. ¿Vamos a hacer programa con lo mejor del año o no? ¿Queréis hacerlo? Yo he visto dos películas, así que será todo tuyo, Gorka. Ah, bueno. No, como lo hacíamos los últimos años, lo habíamos hecho, ¿no? Podemos hacerlo. Igual Carlos se apunta, ¿eh? A Para el esto. próximo 28. ¿Vale? Y ya el siguiente programa, que ya Pau ya me ha avisado que soy yo, pues anunciaríamos. Como me bajo a Barcelona, pues ya el siguiente programa ya sería para el once de septiembre. ¿De De septiembre? septiembre. De septiembre ya me he ido, vale, de enero. En el aniversario de este Vacaciones. atentado a las Torres Gemelas, traigo la Sí, película. 11 Sí, de 11 de septiembre. septiembre. Mira, igual he hecho un spoiler de lo que se viene. Muy bien. Muy bien. Muy Perfecto. bien. Muchas Apa, gracias por Bueno, y nada, feliz seguirnos. Navidad, ¿eh? Otra Sí, Feliz vez. Navidad. otra vez. otra Ahora vez. sí, la feliz Navidad de verdad. El Eso. programa ya está editado, ¿eh? ¿Cuándo lo subo? ¿Lo subo ya mañana? ¿Sí? Lo subo ya Sí. mañana, ¿no? Igual este hay que decir feliz año nuevo para que quede Claro, bien cuando... este es el de feliz año nuevo. Sí, sí. Vale, No, pues pero feliz este año no se, nuevo. no se publica, este no se publicará este año ya. ¿No? No, Yo llevo, yo lo puedo hacer, ¿eh? Luego tú hablamos. puedes, ya, pero bueno, pero antes hay otro. ¿Sí? Es Bueno, decir, me lo puedo saltar, claro. ¿eh? Ya No, empezó, ya rompemos, ya piensa cómo era nuestra amiga que veía los programas en orden. No me la vuelvas loca. O sea, no, que luego pasa lo que pasa, que Michael Mann se va al limbo porque ya pensábamos que lo habíamos ¡Hola! publicado. Michael Mann ¿Eh? todavía tiene que venir a Cineforum. Vamos, o sea, Ahora que Michael Mann va a rodar un Hit 2. Sí, 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 lo he leído esta semana. sí, Pablo.
Es que Sí, está sí, todo conectado. además con Leonardo DiCaprio, creo, y no sé quién más, porque quiere hacer Buah. como an- que sea precuela y secuela al mismo tiempo, Vete, además de... vete, vete preparando programa, Pablo. Hostia. Vete No sé, preparando. no sé. Ojalá, Hombre, ojalá le hombre. salga bien, pero... Bueno, aunque no salga, hablamos de Hit 1 y 2. ¿Visto? Bueno, Por cierto, y un homenaje a Rob Reiner, ¿eh? Ah, sí. Que menuda historia, sí. qué desgracia, qué horror. Pero bueno, ahí está la princesa prometida, ahí está cuando cuando Harry Sí. encontró a Sally. Y Ah, era que hablamos de él, eso ¿eh? es comedia romántica, cuando Harry encontró a Sally. ¿Es Harry o Sally quien encuentra a quién? ¿Cómo es? Cuando Harry encontró a Harry encontró a Sally. Sally. ¿Ya hablamos de él? Oh, En el programa donde hablamos de la comedia romántica salió cuando hablamos de Harry él. encontró a Sally, ¿no? Claro, profesor. Creo. Sí. Pero ya había Um, pasado lo que no, había no, pasado. justo era, Ah, hostia. Fue justo justo el día de fue, antes, ¿no? era de antes, creo, más o menos. Sí, sí. Sí, Cineforum ¿Qué es lo que siempre ha pasado, amigos? de Una actualidad. pequeña discusión. Esa es un Mejor callarse, ¿eh? Yo Ya, Mejor soy ya. callarse a partir de ahora. no un filósofo. Ojo Michael Mann, ojo Michael Mann, como te Sí, dije hostia. mañana. Fue, Quiero Toca madera, fue, toca madera, toca madera. ¿Quieres respuestas? Bueno. Creo que tengo 30 años. Muy bien. Ala. Feliz Navidad, feliz año, feliz 11 muy bien, Pablo. A ver Igualmente. cuando. Y felices Reyes. Venga, Te reía. venga, Chao. Chao. La muerte es solo una palabra que se queda atrás cuando se ama. El que ama arde y el que arde vuela a la velocidad de la luz. Porque amar es ser lo que se ama.